Muy buenos días, espero que se encuentren bien. Estamos en esta transmisión en vivo del podcast literario que hacemos habitualmente cada 15 días o una vez por mes. En esta oportunidad nos vamos a encontrar con otra vez El infinito en un junco de Irene Vallejo y lo hacemos en un día bastante interesante respecto del libro porque hoy es 12 de junio del año 2024 y hace un par de días se cumplieron 2301 años de la muerte de Alejandro Magno, que no es el protagonista justamente de esta historia que vamos a contar hoy, pero sí es el que da pie para eso. Cuenta la autora que en una tablilla escrita por un escriba babilonio se anotó lo siguiente: el rey ha muerto. Ese documento, esa tablilla, llegó intacto hasta el día de hoy. Era un 10 de junio del año 323 a.C. y dice la autora que no hacía falta leer ni adivinar las estrellas para darse cuenta que se venían tiempos peligrosos. Alejandro tenía dos herederos muy frágiles, un hermanastro al que todos consideraban medio idiota y un hijo todavía que no había nacido en el vientre de Roxana, que era una de sus 3 esposas. El escriba babilonio, instruido en historia y en los mecanismos de la monarquía y cómo se movía, se dio cuenta evidentemente del caos que se venía, porque cuando hay época de sucesiones empiezan guerras bastante crueles y confusas. Y todas esas cosas que se temía finalmente sucedieron. Roxana, la esposa de Alejandro, asesinó a las otras 2 viudas de Alejandro para asegurarse de que su hijo no tendría competidores. Los generales de Alejandro, los generales macedonios más poderosos, empezaron a declararse la guerra entre ellos. A lo largo de los años, en una carnicería terrible, se irían irían matando a todos los miembros de la familia real. Al hermanastro idiota, a la madre de Alejandro, a su mujer Roxana, a su hijo, que no llegó a cumplir los 12 años. Y mientras el imperio de Alejandro se desintegraba, Seleuco, uno de los oficiales de Alejandro, vendió los territorios que había conquistado en la India a un caudillo nativo por 500 elefantes de guerra. Ni más ni menos. 500 elefantes de guerra que los usó para seguir peleando contra los otros caudillos. Evidentemente después perdió. Ejércitos de mercenarios en esa época se ofrecían al mejor postor. Así que bueno, después de años de combates, venganzas, muchas vidas perdidas, quedaron solamente 3 señores de la guerra. Seleuco, el vendedor de elefantes. El comprador de elefantes, compró 500 elefantes. Seleuco quedó en Asia, Antígono en Macedonia y Ptolomeo en Egipto. De estos 3 señores de la guerra, el único que sobrevivió, el único que llegó a viejo fue Ptolomeo. Ptolomeo se instaló en Egipto y durante décadas peleó a sangre y fuego contra sus antiguos compañeros para mantenerse en el trono. En los momentos de respiro que tenía entre las guerras civiles, también entre macedonios, el muchacho Ptolomeo intentaba conocer Egipto. Era un territorio bastante desconocido para los macedonios. Egipto era conocido por boca en boca, pero quedaba lejos. No era que se tomaban el buquebús o sacaban un paquete turístico en despegar.com y viajaban al toque. No, les quedaba cualquier viaje que supusiera una distancia mayor a 100, 200 kilómetros, era toda una odisea, sobre todo en esa época con la inseguridad, con la ausencia de caminos, etcétera, etcétera. No había llegado Roma aún para hacer caminos seguros. Así que bueno, en ese lugar llegó Ptolomeo, luego de que Alejandro ya se haya instalado allí. Alejandro fundó esa ciudad, fundó Alejandría y después se fue, siguió peleando y en su lugar quedó Ptolomeo.
¿sí? Este muchacho, Ptolomeo, fue el encargado de poner fortunas, mucha plata, para levantar el museo y la biblioteca de Alejandría. La biblioteca de Alejandría posiblemente haya sido el proyecto de Alejandro que más identificaba con sus aspiraciones, es decir, el control del mundo. En el caso de la biblioteca era conocer y tener todos los conocimientos de la época. Como cualquier coleccionista de libros, la pasión del coleccionista, bueno, eso era la biblioteca. Las bibliotecas anteriores a la biblioteca de Alejandría eran privadas y estaban especializadas en materias útiles para sus dueños. Incluso las que pertenecían a escuelas o a grupos profesionales amplios eran solo un instrumento al servicio de las necesidades particulares de ese grupo o de ese gremio. Hubo otra biblioteca parecida a la Alejandría que se ubicó en Nínive, la biblioteca de Asurbanipal, al norte de la actual Irak, pero no se podía comparar con la biblioteca de Alejandría. La biblioteca de Alejandría era muy variada, completísima, abarcaba libros sobre todos los temas y escritos en todos los rincones de la geografía conocida por aquel entonces. Las puertas de la biblioteca de Alejandría estaban abiertas a todas las personas ávidas de saber, a los estudiosos de cualquier nacionalidad y a todo aquel que tuviera aspiraciones literarias probadas. Fue la primera biblioteca de su especie y la que más cerca estuvo de poseer todos los libros entonces existentes. Algo muy similar al Internet de hoy en día. Es como si la biblioteca de Alejandría fuera la Wikipedia de aquel entonces, Google, ¿no? Un lugar en el cual está toda la información. La biblioteca se abrió a la amplitud del mundo exterior, nos dice el autor. Incluyó las obras más importantes de otras lenguas traducidas al griego. Un tratadista bizantino escribió sobre aquel tiempo: de cada pueblo se reclutaron sabios, los cuales, además de dominar la lengua propia, conocían a la maravilla el griego. A cada grupo le fueron confiados sus textos respectivos y así se preparó de todos una traducción. Allí se realizó la conocida versión griega de la Torá judía como la Biblia de los 70, la traducción de los textos iranios atribuidos a Zoroastro, que tiene más de 2 millones de versos. Un sacerdote egipcio, cuenta la autora, llamado Manetón, compuso para la biblioteca una lista de las dinastías faraónicas y sus hazañas desde tiempos míticos hasta la conquista de Alejandro. Para escribir ese compendio de la historia egipcia en lengua griega, buscó, consultó y sacó documentos originales conservados en decenas de templos. Otro sacerdote bilingüe, Beroso, conocedor de la literatura cuneiforme, volcó al griego las tradiciones babilonias. No faltaría en la biblioteca un tratado sobre la India que escribió basándose en fuentes locales, un embajador griego en la corte de Pataliputra, ciudad del noreste de la India, localizada a orillas del río Ganges. Bueno, en ese lugar, en esa situación, se encontró Ptolomeo cuando llegó a Egipto. Alejandría en ese momento no estaba construida completamente. Alejandría en ese momento era una construcción a medio hacer, estaba poblada por soldados, por la población local y no mucho más. Era un lugar donde había robos, donde había delincuencia, donde a la noche sálvese quien pueda. Sin embargo, a pesar de ese lugar, Ptolomeo dijo, bueno, acá vamos a poner toda la guita, acá vamos a instalar a los mejores científicos y a los mejores escritores del mundo. Y eso fue lo que hizo Ptolomeo. O sea, empezaron las obras frenéticas para mejorar la ciudad, hizo construir un canal para unir el Nilo con el lago Mariotis y el mar, diseñó un puerto grandioso y ordenó levantar un palacio junto al mar protegido por un dique, una enorme fortaleza donde atrincherarse en caso de asedio, una pequeña ciudad prohibida a la que muy pocos tendrían acceso, el hogar del rey inesperado en una ciudad improbable. Para edificar gastó muchísimo dinero. Ptolomeo no se había quedado con la tajada más grande, pero sí con la más jugosa del imperio de Alejandro. Egipto en ese entonces era sinónimo de riqueza. En las orillas del Nilo, muy fértiles, crecían fabulosas cosechas de cereal, la mercancía que permitía dominar los mercados en aquella época, como hoy el petróleo.
Además, Egipto exportaba el material de escritura más utilizado de la época, el papiro. El junco de papiro hunde sus raíces en las aguas del Nilo. El tallo tiene el grosor del brazo de un hombre y su altura se eleva entre 3 y 6 metros. Con sus fibras, las gentes fabricaban cuerdas, esteras, sandalias y cestas. Unas fibras bastante flexibles eran. Los antiguos relatos lo recuerdan. De papiro embadurnado con brillo y asfalto, era el canastillo donde su madre abandonó al pequeño Moisés a orillas del Nilo. En el tercer milenio antes de Cristo, los egipcios descubrieron que con aquellos juncos podían fabricar hojas para la escritura, y en el primer milenio ya habían extendido su hallazgo a los pueblos próximos de Oriente. Durante siglos, hebreos, griegos y luego los romanos escribieron su literatura en rollos de papiro. A medida que las sociedades mediterráneas se alfabetizaban y se volvían más complejas, necesitaban cada vez más papiro, y los precios subían al calor de la demanda. La planta era muy escasa fuera de Egipto, prácticamente no había papiros en otro lugar, y era muy parecido al papiro a lo que hoy conocemos, para los que sabemos con qué están hechos los celulares y las pantallas táctiles y todas las cosas eléctricas y electrónicas que hoy tenemos, al coltán, ¿sí? ese mineral tan preciado que está en el Congo, que cuesta tantas vidas de niños para que nosotros juguemos al Candy Crush o a mirar historias en Instagram. Bueno, el papiro era así, el papiro era un bien preciado, muy escaso, que crecía solamente en Egipto. Llegó a existir, dice el autor, un poderoso mercado que distribuía el papiro en rutas comerciales a través de África, Asia y Europa. Los reyes de Egipto se apropiaron el monopolio de la manufactura y el comercio de las hojas. Los expertos en lengua egipcia creen que la palabra papiro tiene la misma raíz que la palabra faraón. Aquí la autora relata un día, una jornada de trabajo en los talleres donde hacían los papiros. Un grupo de operarios del rey, a la mañana, madrugada, llega a las riberas del río para sacar los juncos y aprovechan la mañana, porque obviamente están en Egipto, hace calor, entonces a la mañana seguramente era el mejor horario para sacar todos los juncos del río. Los descortezan con movimientos muy precisos, cortan el tallo triangular en delgadas tiras de unos 30 a 40 centímetros de altura, aproximadamente un cuaderno en la altura de una hoja A4, y colocan sobre una tabla plana la primera capa de tiras verticales y después otra capa de fibras horizontales en ángulo recto con la primera. Golpean con un mazo de madera las dos capas superpuestas que forma la savia, va sacando savia, esa savia segregada actúa como un pegamento natural, alisan la superficie de esas hojas y con una piedra pómez las van devastando. Bueno, por último, encolan las láminas de papiro una a continuación de la otra por los bordes con una pasta de harina y de agua hasta formar una larga tira que guardan enrollada. Lo habitual es unir unas 20 láminas y pulir con cuidado las junturas hasta conseguir una superficie lisa que no tropiece la caña, ¿sí? Con lo que escriben los escribas. Los rollos, una vez que tenemos el papiro, los rollos miden entre 13 y 30 centímetros de alto y su longitud más habitual oscila entre los 3.2 y los 3.6 metros. ¿Sí? Es decir, son dos hombres juntos, acostados uno al lado del otro, con los pies en la cabeza del otro, mejor dicho. Bueno, más o menos, 3 metros 6. Pero la extensión es tan variable como la cantidad de páginas de nuestros libros. Así, por ejemplo, señala la autora, el rollo más largo de la colección egipcia del Museo Británico, el papiro Harris, medía originalmente 42 metros. El rollo de papiro supuso un fantástico avance porque tras siglos de búsqueda de soportes de escritura, escribían sobre piedra, barro, madera o metal, el papiro era mucho más flexible, se transportaba, pesaba menos, así que fue un hallazgo fabuloso. Bien, eso es respecto a cómo hacían los papiros. Y tiki, hasta acá llegamos hoy. Llegamos a cómo hacían los papiros y por qué Ptolomeo
estratégicamente se instala en Alejandría, sabiendo que Alejandría más adelante iba a tener el famoso faro, más adelante iba a tener otra de las maravillas, como la tumba de Alejandro, y fundamentalmente la biblioteca, el museo y los papiros. Así que bueno, espero que les haya gustado la lectura de hoy, el texto. Seguiremos adelante en otro momento con El infinito en un junco, y posiblemente vamos mechando estos encuentros del infinito en un junco y obras literarias con análisis de otros textos que tengo por allá. Posiblemente en algún momento hagamos la lectura de algún capítulo de Mitomanías Argentinas. Es un texto de un antropólogo argentino, Alejandro Grimson. También podríamos hacer el análisis y el comentario de algunas otras obras de literatura, por ejemplo 1984 de Orwell, Un mundo feliz de Huxley. Un libro que me gusta muchísimo, la película me pareció fascinante, que se llama Life of Pi, la vida de Pi, o Una aventura extraordinaria, también es el nombre con el que se hizo la distribución en América Latina de ese libro. Y también hay otro libro que me parece muy interesante para comentar, para analizar acá, que se llama Filosofía política del poder mediático. Es un texto del filósofo argentino José Pablo Feynman, y allí analiza algunas cosas que están muy interesantes de los medios de comunicación. No llegó a adentrarse tanto en ese libro en ese momento sobre las redes sociales, sino que se limitó bastante a lo que es la televisión. Así que bueno, hay infinitas posibilidades para hacer estos encuentros cada 15 días y cada 30, y el material prácticamente es inagotable. Bueno, nada más, espero que les haya gustado, les mando un saludo, un abrazo. Recuerden que este podcast, para los que estuvieron en vivo, les agradezco a los que estuvieron presentes, y los que se lo perdieron o quieren escucharlo en otro formato, recuerden que va a estar presente en YouTube y posiblemente se suba a Spotify cuando tenga un poquito más de tiempo para editar estas cosas. Ahora sí, chao, les mando un saludo, un abrazo y que tengan una muy buena guardia.